Lagos cristalinos. Ríos caudalosos. Bosques inmensos. Pueblos históricos. Castillos imponentes. Montañas extraordinarias. Llegamos al corazón de los Alpes. Una cadena montañosa que se extiende 1200 kilómetros, desde Francia hasta Eslovaquia, donde se encuentra con los Cárpatos. La región alpina siempre ha estado habitada por el ser humano. Primero los celtas, más tarde los pueblos germánicos y, como no, los romanos. Culturas que utilizaron sus montañas como fronteras inexpugnables. Sus extensos ríos y lagos como excelentes vías de comunicación. Uno de los lagos más importantes de la región alpina es el de Constanza, cuyas aguas bañan las orillas de 3 países: Suiza, Austria y Alemania. Municipios germanos como Immenstadt am Bodensee se levantan a los pies de este majestuoso lago, que hoy día es un importante atractivo turístico en la región de los Alpes. El lago tiene una longitud de 63 kilómetros y una anchura de 14. Su punto más profundo llega a los 250 metros. Los lagos son una constante en la región alpina. En Suiza, el Walensee, o lago de Wallen, no es solo un punto de encuentro para amantes de la naturaleza. Es también una necesaria vía de comunicación, ya que los vecinos de muchos pueblos, como Quinten, solo pueden llegar a la otra orilla en barco. En esta zona del lago, un tercio de la población tiene barco propio. El resto usa estas embarcaciones públicas con un bono mensual. Así que la gente puede desplazarse sin problemas. Es la manera de movernos en el lago. La región alpina alberga a más de 14 millones de personas, repartidas en países como Suiza, Alemania o Austria, casualmente algunos de los estados más prósperos del mundo. Nuestro viaje de hoy comienza en Liechtenstein, el gran desconocido de estos territorios, también germano-parlante. Un principado que se ubica justo entre Suiza, al oeste, y Austria al este. A tiro de piedra de Alemania, al norte, e Italia al sur. Sin duda nos encontramos en un cruce de caminos, en un país situado estratégicamente por los antojos de su historia. Liechtenstein es un pequeño estado soberano que apenas si llega a los 32.000 habitantes. Para hacernos una idea, este país es algo mayor que el término municipal de Sevilla. No alcanza los 25 kilómetros de longitud y su anchura máxima es de algo más de 12 kilómetros. Hoy día y desde hace 300 años, Liechtenstein es un principado como Andorra o Mónaco. Se ubica en el rico valle del Rin y precisamente es este río el que hace de frontera natural con uno de sus países vecinos, Suiza. Liechtenstein es un escenario de película, no solo por el dibujo de sus elevados picos. Más del 40% de la superficie terrestre está cubierta de bosques boreales, donde destacan especies de coníferas como pinos, abetos o píceas. Aunque el clima, en ocasiones templado, favorece el crecimiento de abedules o hayas. Estas tierras han estado habitadas desde hace siglos y afortunadamente hoy día podemos apreciar rastros de tiempos pasados.
Si hacemos un repaso rápido a nuestra historia, en Liechtenstein hay presencia humana desde hace unos 6.000 años ya en el Neolítico. También estuvieron los romanos. La lengua que entonces se hablaba era el retrorromano. Más tarde llegaron los alemanes y en la Baja Edad Media empiezan a construirse castillos en atalayas dominantes como esta. Este castillo, Schalun o Wildschloss, es muy representativo y refleja la importancia del dominio de este horizonte. Se habitó en el siglo XII hasta que fue abandonado 300 años después por un incendio. La cordillera alpina se convirtió irremediablemente en un bastión defensivo natural. Una muralla infranqueable. Solo había una manera de atravesarla, o al menos tan solo existía una forma de hacerlo con cierta comodidad, a través del valle. Es obvio que este castillo se construyó con una motivación claramente estratégica y pensamos que fue por los caminos que llevaban hacia Italia, porque no existía una ruta realmente importante. De hecho, existían muchos caminos secundarios que llevaban a los Alpes, pero nada más. Eso sí, era necesaria la construcción de estas edificaciones para controlar el territorio desde el punto de vista defensivo y, cómo no, financiero. Estas fortalezas que podemos ver actualmente fueron construidas en la época del Sacro Imperio Romano Germánico, uno de los momentos decisivos en la historia de Liechtenstein. Estos territorios pertenecen desde la Alta Edad Media y hasta el siglo XIX al Sacro Imperio Romano Germánico. En el siglo XVII se pusieron a la venta unas tierras a los pies del Rin que pertenecían a los condes de Hohenens, y es ahí donde entra en juego el príncipe de Liechtenstein, Hans Adam I. El príncipe de apellido Liechtenstein compró el condado de Vaduz y el señorío de Schellenberg en 1712. Pocos años después, el emperador Carlos VI otorgó a estas tierras el título de principado y pasó a formar parte del Sacro Imperio como Estado soberano, resistiendo los envites napoleónicos o la presión de los nazis. 300 años han pasado desde que se formó el Principado de Liechtenstein. La capital del Principado de Liechtenstein es Vaduz. Con apenas 6.000 habitantes, es uno de los centros financieros del mundo, aunque no lo parezca por su menudo tamaño. En esta ciudad se encuentra la sede del gobierno y otros organismos públicos. Vaduz es el lugar de residencia del príncipe Hans Adam II, que habita en este castillo, edificado en el siglo XII y reformado en siglos posteriores. Otro edificio de interés histórico en la ciudad más importante de Liechtenstein es la Catedral de San Florín. Estoy justo a los pies de la parroquia de Vaduz, también catedral, que fue edificada en 1873 en estilo neogótico. Tengo que decir que es muy bonita. Es cierto que antes había un templo en este lugar, pero se encontraba en un estado calamitoso. Se derribó en el siglo XIX y hubo de edificarse este nuevo templo con la aportación económica del príncipe. Liechtenstein es uno de los países más desarrollados del mundo, algo que se percibe en cada calle, en cada rincón. Probablemente tengan mucho que ver los países vecinos que rodean, a los cuatro vientos, a este minúsculo estado. El puente de madera que atraviesa el caudaloso Rin nos lleva directamente a Suiza, y precisamente en este punto, y siempre en paralelo al río, ponemos rumbo norte, hacia el municipio de Rugel, nuestro destino rural.
Desde estos prados, las majestuosas vistas de los Alpes son inmejorables. Si ya nos encontramos con ganado vacuno pastando en este paisaje de alta montaña, nos tropezamos ante la imagen perfecta cuando hablamos de los Alpes. Norman Hasla es un ganadero muy conocido en Liechtenstein. Su padre comenzó con el cuidado de las vacas para la producción de leche en los años 70, pero él dio un paso más allá a principios de los años 90. Estamos en Rugel, muy próximo a Suiza. Aquello que vemos en Suiza es la cordillera de Alstein. Y aquí, a mi izquierda, está Austria, a aproximadamente 1 kilómetro. Suiza a 500 metros. Mi padre empezó a construir la granja en 1978. Teníamos vacas y vendíamos solo la leche. Algo humilde, como hacían otros ganaderos. Yo me hice cargo de la granja en 1991 y en el 94 o 95 comencé a producir queso. Hoy producimos 56 toneladas de queso al año y lo vendemos en todo el país. Tenemos 86 vacas, producimos leche. También hacemos 12 tipos de quesos distintos. También un poco de yogur, mantequilla. Lo importante es la alimentación del ganado. En verano solo pastan al aire libre y en invierno lo que hacemos es darle paja de la época estival sin dejar el pasto fresco. De este modo no tenemos que pasteurizar nuestro queso a temperaturas elevadas, por lo que obtenemos un producto fresco, puro. Vamos con las vacas al establo. Es la clave. Durante el día las vacas pastan a sus anchas y antes de caer la noche las meteremos en el establo, donde solo comerán pasto fresco, hierba. Norman comenzó con mucha humildad y hoy día es uno de los productores más reconocidos del país. Tradición y modernidad se dan la mano en su granja. Por las mañanas ordeñamos las vacas. La leche entra por unas tuberías directamente al cubo para llevar a cabo el proceso de mezclado y batido. Se somete a una determinada temperatura hasta que lo llevamos por esta manguera a los moldes en un estado semisólido. Vamos llenando los moldes para posteriormente pasar al prensado e ir evacuando el suelo. Una vez que hayamos prensado el queso, lo dejaremos en unos moldes 24 horas antes de llevarlo a lo que llamamos baño de sal, y de ahí directamente a la cámara de maduración. Estamos en la cámara de maduración, donde mantenemos los quesos hasta un máximo de 2 años, dependiendo de su tipología. Este, por ejemplo, madura 2 años. Es un queso añejo, fuerte, de vacas que pastan en los prados alpinos. Lo vendemos en Liechtenstein, en Austria y en zonas fronterizas de Suiza. En Liechtenstein existen concretamente 10 zonas que suman 171 hectáreas de espacio protegido. Debido a su heterogéneo paisaje, con picos que rozan los 3.000 metros y valles que apenas rebasan los 500, estamos ante un escenario natural que se caracteriza por su diversidad de ecosistemas. Este minúsculo país es un compendio de los biotopos de Europa Central y, por ende, un lugar sobresaliente para recorrer en bici o a pie. Hasta 400 kilómetros de senderos existen en Liechtenstein. Tenemos incluso el sendero de Planken am Album, con el que podemos caminar por todo el país en 2 jornadas, concretamente en apenas 14 horas de marcha. Optamos por Triesenberg,
al sur del país, como punto de partida para comenzar nuestra ruta. Lo más interesante de todo esto es que atravesaré diferentes ecosistemas del país y aunque somos un estado pequeño, encontraremos en un área muy reducida rincones de gran belleza como este, por ejemplo. En nuestra ruta veremos bosques inmensos de pináceas, en los valles veremos ricas zonas de cultivo, pero también prados y todo regado por el río Rin, que nace apenas a unos kilómetros de aquí, en Suiza. Liechtenstein tiene zonas protegidas como el Rugel-Arri y picos formidables como las Tres Hermanas que veremos en nuestro sendero. En el recorrido previsto tomaremos varios senderos, bien señalizados y conectados entre sí, lo que nos permite diseñar la ruta a nuestro antojo. Existe la posibilidad de ascender a picos, con nieve incluso en verano. Eso sí, son tramos para senderistas con un perfil montañero bien desarrollado. Otra opción más accesible es permanecer en torno a los 1000-1200 metros de altitud para caminar en los profundos bosques de media montaña del país. Las posibilidades de senderismo de Liechtenstein son ilimitadas. Tras varios kilómetros, aún en Triesenberg, se nos abre una enorme pradera de bellas ondulaciones. El bosque para nosotros es de vital importancia. No solo es el ecosistema y el hogar de muchas especies de animales y plantas, sino también supone una enorme protección para el ser humano ante fenómenos naturales como corrimientos de tierras o aludes. Hace poco hubo una tormenta que derribó decenas de árboles y la única manera de sacarlos es con un helicóptero, como estáis viendo. Proseguimos nuestra ruta siempre en paralelo a los Alpes, que dejamos al este según el sentido de nuestra marcha. Nos estamos aproximando por el sendero de Gafadura a los picos denominados las Tres Hermanas, donde sobresale el Kuglat, de 2123 metros de altura. A los pies de este grupo de roquedos se encuentra la idílica población de Planken. Planken es, con 400 habitantes, el municipio más pequeño del país, y desde él podemos divisar los Alpes suizos en todo su esplendor. En el pueblo mimado por el sonido de las fuentes de agua fresca, destacan sus bellas casas de madera, algunas con 150 años de antigüedad. Este encantador municipio es el punto de partida en numerosos senderos y uno de los lugares preferidos para alpinistas que ascienden a los picos colindantes. Desde Planken ponemos rumbo norte para aproximarnos a la frontera con Austria. La laguna de Großabund es una zona de baño construida por el hombre. No se utilizan químicos, las plantas hacen la función de una depuradora natural. Estoy en la piscina natural de Großabund, donde el agua se depura tan solo con plantas. Vemos especies de plantas como carrizos, lirios o totoras. El propio sustrato de esta zona filtra el agua, así como unas bacterias que ayudan a que el agua se mantenga limpia. El río Rin es la frontera natural con Liechtenstein. Si seguimos aguas arriba, llegamos a lo que los suizos conocen como Heideland, o la tierra de Heidi. Estos parajes fueron los que inspiraron a la escritora suiza Johanna Spyri en su libro infantil Heidi. Sin duda, los parajes son estimulantes, no solo para escribir cuentos para niños, sino también para sumergirse de lleno
en la magia que nos concede un viaje por estos lugares. Heideland se ubica entre las regiones de Sarganserland y el lago de Wallen o Walensee, un formidable punto de partida para proseguir nuestra aventura rural ya en tierras suizas. Para muchos, el lago Walensee podría pasar por un fiordo. Los enormes roquedos que se levantan a orillas del lago generan un paisaje propio de regiones nórdicas. Pero no, estamos a escasos 400 kilómetros del mar Mediterráneo. Numerosas poblaciones como Quinten, Kam o Murk se levantan a orillas del lago. En muchos casos, la única manera de llegar de un municipio a otro es en el barco del capitán Pius Besmer. Hoy tengo turno de mañana, así que estoy desde las 6 en el barco. Estoy hasta las 2:30 de la tarde. En mi ruta tengo 2 paradas arriba, en la cara norte y otras 2 en la cara sur del lago. Llevo a gente que vive en Quinten, turistas o personas que viven allí y trabajan al otro lado del lago. Suelo hacer unas 20 veces el mismo recorrido durante el día. En esta zona del lago, un tercio de la población tiene barco propio. El resto usa estas embarcaciones públicas con un bono mensual. Así que la gente puede desplazarse sin problemas. Es la manera de movernos en el lago. Nosotros estamos hasta las 7:30 de la tarde. El lago de Wallen tiene una longitud de 15 kilómetros. De ancho apenas llega a los 2 kilómetros, distancia suficiente para optar por el barco como medio de transporte y evitar rodeos innecesarios en carreteras serpenteantes. Sus 150 metros de profundidad facilitan la navegación y conectan sin problemas los pueblos a uno y otro lado del lago. Próxima parada, Quinten. Muchas gracias y que tengan un buen día. Llegamos a Quinten y como los turistas y los habitantes del lugar, lo hacemos en el barco del capitán Besmer. Wiederschauen, Ade, merci, danke. Wiederschauen, danke, merci. Esta parada es necesaria si visitamos el Walensee, pues estamos en un municipio histórico rodeado de un paisaje idílico de viñas e imponentes rocas de una verticalidad asombrosa. En el pequeño pueblo, de 41 habitantes, destacan la menuda iglesia y las casas de paredes entramadas. El municipio mira hacia el sur, por lo que su exposición al sol es continua. De ahí que las vides cubran parcialmente la colina donde se levanta este pequeño municipio. A Quinten solo puede llegarse a pie o en una embarcación, por lo que decidimos retornar al barco del capitán Besmer y seguir recorriendo este impresionante entorno, cuya temperatura media anual es de 12 grados centígrados. A veces hay temporales en el lago, claro, pero basta con cancelar algunas horas y luego ya podemos navegar. Si se da el caso de tener olas grandes, suele ocurrir a partir de las 2 o las 3 de la tarde porque se levanta un viento que viene del oeste. Hay que tener cuidado, sobre todo en invierno, aunque tenemos la suerte de que el lago no se congela. Precisamente por la existencia de esos vientos cálidos, hay especialistas que dicen que tenemos un clima mediterráneo. Pero lo cierto es que no se congela porque es un lago que fluye, que está conectado con el lago de Zúrich. Y esa entrada y salida de agua hace que no se congele nunca. Estos son los instrumentos de navegación. Esta es la brújula que me marca el rumbo, las horas del motor, la batería, la temperatura del agua del motor y otros instrumentos destinados tan solo a la seguridad del barco y los pasajeros. Estas herramientas son fundamentales para navegar. Hay varias formas de visitar el lago Walensee, pero la perspectiva que nos regala el paseo en barco
nos permite descubrir rincones que quizá no descubriríamos en otro medio de transporte. La región de Heideland y concretamente el entorno del lago Walensee es una zona muy próspera de la Suiza oriental. La cadena montañosa de Kurfürsten vigila desde sus imponentes 2.300 metros importantes ciudades como Wallenstadt, que bien podría ser un punto de partida indiscutible para descubrir Heideland. Este municipio, concretamente la pedanía de Berchis, guarda un secreto histórico. La única iglesia románica de 2 naves que se conserva en Suiza, San Jorge. El templo se menciona por primera vez en el siglo XI, y además de por sus características arquitectónicas, la pequeña iglesia es conocida por levantarse en un lugar casi inaccesible en lo alto de una colina. Un enclave ideal desde el que divisar Wallenstadt y el lago de Wallen. El entorno del lago siempre ha sido un lugar de gran atractivo a lo largo de la historia. Es war immer ein Umschlagsplatz, also mindestens bis Mittelalter und später. Esto ha sido siempre, al menos desde la Edad Media. Fue un lugar de tránsito, muy concurrido hasta que a mitad del siglo XIX se construye el ferrocarril, las carreteras, por lo que el lago se convierte en un sitio de recreo. Hoy tenemos deportes acuáticos. Puedes pasear en barco. Con las montañas al lado, existen numerosos senderos y es además un lugar muy concurrido por parte de gente que practica el parapente. La cordillera de Kurfürsten pertenece a los prealpes apencelenses y su máxima cota llega a los 2.500 metros. Este lugar se ha convertido no solo en un emplazamiento para seguidores del vuelo libre. Estamos ante un paraíso para senderistas que buscan trazados más exigentes. Estos roquedos calizos aún conservan la nieve en primavera y gran parte del verano. Los abetos prevalecen a estas altitudes. Nadie podría esperar toparse en esta remota localización alpina con algo así: el Monumento a la Paz. Estamos sin duda en el corazón de los Alpes. Ahora nos encontramos a unos 1.300 metros a los pies del Kurfürsten. Me encuentro en el Monumento a la Paz de Karl Bickel. Era un pacifista convencido que quería lanzar un mensaje de paz de esta manera, construyendo este templo que vemos. Pero curiosamente, él quería que esto fuera deteriorándose y que la naturaleza se fuera apropiando del edificio. Pasó a una fundación y preferimos mantenerlo y que no se viniera abajo. He venido muchas veces y siempre me fijo cómo llama la atención. La gente no se espera un edificio neoclásico así en lo alto de una montaña. Es muy llamativo. Lagos cristalinos. Ríos caudalosos. Bosques inmensos. Pueblos históricos. Castillos imponentes. Y montañas. Montañas extraordinarias. Un viaje por Liechtenstein y Suiza.
Dos países unidos por los impresionantes Alpes. Dos destinos idílicos en el corazón de Europa.